Hola, espero que andes bien. Bueno, la idea del video de hoy es algo nuevo, ¿sí? Algo que en realidad en la tecnología muchas veces nos pasa que con un motor trifásico tenemos que regular la velocidad, ya que necesitamos, o sea, un motor como por ejemplo este que es alrededor de 1200, 1300 revoluciones por minuto, ¿m? A veces obviamente tiene mucha velocidad de giro y yo necesito reducir la velocidad. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hay muchas maneras. Una posibilidad sería utilizar una caja de tipo mecánica, ¿sí? Una caja reductora, que se usó mucho tiempo en la industria. El gran problema es que si yo necesito hacer variaciones de velocidad en un motor de diferentes velocidades, la caja es limitada porque obviamente tiene una cantidad, me baja tantas revoluciones y no se pierde potencia, es efectiva, lleva un gran mantenimiento y ¿qué viene a suplantar toda esta, digamos, la caja mecánica que uno utilizaba como la que les mostré en la imagen? Es este aparato, ¿sí? Que se llama variador de velocidad o regulador de velocidad por frecuencia, ¿sí? En estas clases la idea es que vamos a trabajar con un regulador, vamos a conocer para qué sirve, cómo se utiliza, cuáles son sus aplicaciones. Vamos a aprender en un, dos o tres clases que vamos a ver cómo programarlo desde el teclado, ¿sí? O cómo se hacen las conexiones, o cómo es la programación, inclusive hasta por software, ¿sí? Si te interesa aprender sobre variadores de velocidad, bueno, no dejes de ver este video, ¿sí? Y no dejes de suscribirte y darme un like, ¿eh? Bueno, la idea un poquito de las clases estas de variador de velocidad que vamos a hacer es hacerla en aproximadamente dos o tres clases, seguramente van a ser tres, donde vamos a ver, hoy vamos a ver qué concepto, qué es un variador de velocidad, para qué sirve, dónde lo podemos utilizar, algunos conceptos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un variador de velocidad, y con respecto a cuando uno quiere utilizarlos a un motor, ¿no? En la próximos videos, en la próxima entrega, que si te interesa el tema, suscríbete, seguime, ya que ayuda mucho, es hacer algunas prácticas con un variador de velocidad de la empresa Onrom, donde por lo menos algunas prácticas tiene gran cantidad de funciones, pero bueno, la idea es que por lo menos las más básicas aprendamos a programarlas, primero de forma manual y en sucesivos videos a través de la PC o inclusive la intervención de un PLC, relacionar un PLC con digamos, con el variador de velocidad. Así que lo primero que vamos a ver en esto es cómo se controla la velocidad, o sea, las formas que existen de controlar a un motor, ¿sí? La primera es el arranque directo, que todos conocemos. Hay videos que yo explico cómo hacer el arranque de un motor trifásico, por ejemplo, a través de un contactor, que simplemente es un contacto, un relé, en el cual yo alimento y manejo la parte de potencia. ¿Y qué logro con esto? Bueno, que el motor arranque en un sentido y a su velocidad máxima. A eso se le llama arranque directo. Cuando uno hace arrancar un motor con toda su tensión, su potencia, normalmente todo motor tiene un arranque que no es violento porque saben que los motores tienen que ir, van subiendo de a poco la velocidad, pero cuando llega al momento punto máximo puede llegar a ser bastante rápido, ¿sí? Bueno, ese es el arranque directo. Es una forma de control. Es la única, no. Uno, si quisiera ahora que invertir el sentido de giro, la otra posibilidad sería hacer un arranque reversible, en el cual también uno puede invertir el sentido, o sea que el motor gira hacia un lado, uno lo energiza un contactor, gira hacia un lado, ¿sí? Y si desenergiza este contactor y energiza esto, invierte el sentido. Bueno, este es reversible, permite invertir el sentido de giro, pero también siempre considerando que está a plena tensión, o sea, cambia el sentido pero a plena tensión.
La otra posibilidad que aparece, acá aparece la electrónica, ¿sí? Como nuevo elemento que hasta ese momento no había, es un arranque suave. Este elemento va a permitir que el motor, cuando yo lo energice a través de un contactor, un guardamotor o lo que sea, y logro que arranque de forma suave. O sea, tiene una rampa de arranque, sí, que se puede ajustar a través de estos controles. Y en algunos casos también, algunos tienen un sistema digamos, de descenso de velocidad, ¿sí? O desaceleración, que lo hace en forma de rampa. ¿Cuál es el problema? Una vez que llegó a la rampa máxima de velocidad, no se puede volver a regular la velocidad y es solamente en el arranque y en el final, en algunos casos, ¿no? Esto es con electrónica, esto es un elemento que aparece bastante nuevo, bueno, esto es uno de Siemens, pero bueno, hay varias marcas que podemos encontrar en el mercado y podemos llegar a hacer un arranque suave o una detención suave. Obviamente la electrónica siguió avanzando y lo que aparece hoy por hoy son variadores de velocidad por frecuencia, en el cual vamos a poder, este es el que vamos a usar nosotros para hacer las prácticas de chicos de 0,4 kW de potencia, o sea, para motores de 0,4 kW. Tienen la ventaja de que se puede usar con 220 volt o 380 y obtener una trifásica para motores trifásicos. Y bueno, tiene gran cantidad de prestaciones y la idea es que conozcamos un poquito cómo se utiliza. Pero bueno, antes de empezar a ver un variador de velocidad, lo que quiero que tengan en cuenta en dónde vamos a utilizarlo, en dónde lo vamos a aplicar. Las aplicaciones que se utilizan normalmente en esto es en motores de inducción, motores de tipo de jaula de ardilla, ¿sí? Las principales industrias que están consumiendo, digamos, que están utilizando, hoy es muy difícil ir a una industria y en un tablero no ver un regulador de velocidad por frecuencia, pero por ejemplo las automotrices, ¿sí? De la minería, petróleo, químicas, bueno, alimentación, gran cantidad, yo digamos, puedo aseverar que casi todas las industrias utilizan un regulador de velocidad por frecuencia, ¿sí? Como un nuevo método electrónico y digamos ya que presentan grandes prestaciones y uno puede adosarlo tranquilamente al control de un PLC, a través de un PLC, ¿no? Y digamos, y hacer un automatismo. Por ejemplo, las aplicaciones son, bueno, infinitas, ¿sí? Yo puse algunas acá, bueno, refrigeradores, hoy por hoy la refrigeración, inclusive los nuevos equipos hasta doméstico inclusive, no tienen, regulan la velocidad por frecuencia o varían la velocidad sin necesidad de tener que prender y apagar, ya que cuando uno prende o apaga un motor constantemente el consumo es muy elevado, ¿no? Entonces, si uno mantiene a baja vuelta un motor, evita ese gran consumo en el funcionamiento, ¿sí? Bueno, en transportadores, compresores, mezclas, bueno, digamos, hay infinidades, ¿sí? Cintas transportadoras, dobladoras, bueno, bomba, digamos, la aplicación es lo que la mente a uno le dé para esto. ¿Qué conceptos debemos conocer? Bueno, este es un concepto de fuerza, ¿sí? Por ahí muchos conocen el concepto de fuerza, ¿sí? Como un empujón, como el tiro, ¿sí? Pero es muy común que este concepto de fuerza sea causado por un sistema electromagnético, como es el caso de un motor, o la gravedad, o la combinación de medios físicos. ¿Sí? Uno puede empujar algo, un objeto, una heladera, digamos, y uno genera una fuerza determinada, ¿no? Esa fuerza se mide de forma vectorial. Entonces, como ejemplo, si a veces dos vectores, por ejemplo, como vemos acá en Newton, 10 Newton más 10 Newton, obtengo un vector más grande de 20 Newton con este sentido. Si tengo dos vectores, como si fueran dos personas que están empujando, uno empuja más y otro empuja menos, obviamente termina ganando este y tengo un vector de 5 Newton hacia ese lado. Ahora, si los dos se empujan hacia el mismo lado, queda estático y obviamente dos fuerzas opuestas con sentido opuesto, pero con la misma magnitud, da como resultado cero. El concepto de fuerza. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta que es el torque. ¿Sí? Por ahí uno habrá escuchado al mecánico que utiliza una herramienta que se llama torquímetro, que lo utiliza para apretar, por ejemplo, la tapa de cilindro. Bueno, el torque es una relación de fuerza, pero en vez de una fuerza de tipo lineal es de torsión, ¿sí? Y acá aparece un concepto, ¿sí? Que es el concepto de par. ¿Qué es el par? El par es digamos, la fuerza generada relacionada, la fuerza que yo genero en este punto, por ejemplo, relacionado con la distancia del punto este, ¿no? Esto es el par. En los motores aparece el par motor, que es la fuerza que genera.
Este ejemplo que uno puede verlo y pueden probarlo en su casa es como cuando uno quiere abrir una puerta, ¿sí? Si uno la puerta abierta la empuja de este punto, como la distancia al punto, ¿sí? A este punto que está acá es menor, ¿sí? Lo que hay es un menor par. Si yo ahora hago la fuerza en este punto, donde hay mayor distancia, aumento la distancia, ¿sí? Y genero la misma fuerza, obviamente para poder cerrar la puerta es mucho más fácil. Bueno, el concepto de torque, por ahí es sencillo. Otro concepto que debemos conocer en cuando hablamos de motores es el tema de velocidad, pero velocidad de tipo lineal, ¿sí? ¿Qué es la velocidad? Bueno, es la que típicamente la del auto, ¿sí? La distancia en un determinado tiempo. Recorre una determinada distancia en un determinado tiempo. A eso me refiero cuando hay velocidad. Pero ¿es la única velocidad? No. Los motores tienen una que se llama velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Es la velocidad de rotación que tienen. Y nosotros normalmente la expresamos en revoluciones por minuto. Uno es muy común cuando uno lee una chapa de un motor, ver la cantidad de revoluciones por minuto. Es la cantidad de giros que da en un determinado, en un minuto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vemos algunos ejemplos. Bueno, obviamente en un auto existe la velocidad angular de la rueda y también existe una velocidad de tipo lineal, ¿no? Otro concepto que debemos conocer, porque esto a veces nos aparece en los reguladores de velocidad por frecuencia, es que uno debe ajustar lo que se llama aceleración o desaceleración. ¿Qué es la aceleración? Bueno, es cuando yo paso, por ejemplo, de determinada cantidad de revoluciones por minuto y subo. Por ejemplo, en este caso, voy a 10 revoluciones por minuto y quiero que mi motor suba las revoluciones. Entonces estoy acelerando. El concepto de desacelerar quiere decir que yo voy a una velocidad, a una aceleración determinada y quiero desacelerar es bajar la cantidad de vueltas. El concepto de aceleración, esto que vemos de fuerza, torque, todo eso son parámetros que después uno termina ajustando en el variador de velocidad. El concepto de trabajo y potencia también es un concepto que uno debe conocerlo. Yo por ahí voy rápido, pero la idea es que, bueno, muchos por ahí lo conocen, pero la idea es refrescar un poco esos conocimientos, ¿sí? Cuando uno habla de trabajo, está hablando de fuerza por distancia movida en una dirección, ¿sí? Como muy parecido a lo que era, vimos recién, ¿no? En el caso anterior, pero esto es lineal, una distancia lineal. Entonces, cuando uno ve el trabajo, está hablando la fuerza ejercida para, por ejemplo, para mover este objeto a una determinada distancia. Eso es trabajo. ¿Y potencia qué es? Ese trabajo relacionado en un tiempo determinado. ¿Cuánto moví esto? O sea, ¿quién realiza más trabajo? Si yo muevo este objeto que pesa 100 kilos, 1 metro, ¿sí? Estoy, digamos, haciendo un trabajo donde estoy moviendo, digamos, estoy ejerciendo una fuerza que muevo este objeto de 100 kilos a 1 metro. Ahora, si yo lo hago en 1 minuto, lo realizo, digamos, a una determinada potencia, y si lo hago en menor tiempo, obviamente la potencia es mayor. Es el otro concepto que también aparece en la electricidad, el concepto de potencia, potencia eléctrica. Y por último, un concepto que también aparece y que lo vemos muchos en los motores es el concepto de HP o kilowatt. ¿Por qué? Porque, digamos, la industria, antiguamente uno hablaba de un motor de 1 HP, 2 HP, 10 HP, y ahora están apareciendo, se están tratando de estandarizar y utilizar como conceptos el kilowatt para los motores. El concepto de HP es un concepto que digamos, lo inventó Jane Watt para poder, digamos, vender, él que inventó la máquina, obviamente quería vender sus máquinas de vapor y para la minería. Entonces la gran pregunta que a veces le hacían a él, que sus máquinas cuántos caballos representaban, ¿no? Entonces lo que hizo esta unidad donde logró hacer a un caballo levantar, ¿sí? A través de una polea, 75 kilogramos. Vemos que un caballo, por ejemplo, puede levantar 75 kilogramos, 1 metro a 1 segundo, a eso se está refiriendo con un HP. O sea que si yo tomo un objeto de 75 kilos, lo levanto 1 metro en 1 segundo, hago un HP. Imagínense lo que un auto, por ejemplo, con 100, 200 HP, la cantidad de kilos, metros por segundo puede mover. Pero bueno, independiente de eso, lo que yo quiero que ustedes vean es que la relación que existe entre un HP es de 746 watts. O sea que más o menos un motor de 2 HP es aproximadamente 1500 watts. También podemos decir que un HP es 0,74 kilowatts, pasado a kilowatt. Bueno, estos son conceptos básicos que yo los estoy dando porque después a la hora de hablar, cuando empezamos a hacer alguna práctica, bueno,
nos aparece la duda de qué es cada ese tipo de unidades o cosas. ¿Cómo puedo modificar la velocidad de un motor? Bueno, la velocidad de un motor está relacionada, ¿sí? Esta es una ecuación de un motor de inducción, de motores de tipo sincrónico, que son, digamos, el motor sincrónico va a la misma, está relacionado a la vuelta con las revoluciones por minuto, ¿sí? Fíjense que es 2 por F, que es la frecuencia, por 60, que es una constante, dividido el número de polos internos que tiene el motor. Fíjense que a medida que aumentan los polos, acá vemos, aumentan los polos, y si yo este valor lo aumento, ¿esto qué hace? Disminuye la velocidad. Si yo aumento, digamos, mecánicamente, o sea, dentro de un motor yo le aumento la cantidad de polos, lo que logro es bajar las revoluciones por minuto. Un motor con menos polos va a mayor vuelta, ¿tá? Entonces fíjense cómo la relación de los polos también genera, varía la velocidad de un motor. La otra posibilidad que existe para variar es variar la frecuencia. Fíjense que un motor de 50 Hz, por ejemplo, con 2 polos va a 3000 revoluciones, ¿sí? Y uno de 60 Hz, al aumentar la frecuencia, va más rápido, ¿sí? Si yo disminuyo la frecuencia, va a menor velocidad. Entonces, dos posibilidades: o modifico los polos, cosa que es algo mecánico o algo dentro del motor, que no es algo que yo puedo modificar constantemente, o modifico la frecuencia. Esto para motores sincrónicos, acá dice que los asincrónicos tienen un 3% menor la velocidad. Pero bueno, para concepto, lo que yo quiero que ustedes vean, cómo los fabricantes relacionan siempre, vemos esta chapa, por ejemplo, de una placa de un motor, como por ejemplo un motor de a 50 Hz, que acá tenemos 50 Hz, va a 1350 revoluciones por minuto, mientras que si aumentamos la frecuencia, lo que hace es aumentar. Bueno, y acá vemos el mismo ejemplo. Ven que el fabricante dice para 50 Hz 1400 revoluciones, para 60 1700, miren que aumenté la frecuencia, aumento las revoluciones. Bien, este motor es un motor específico porque aparte, bueno, de poder, acá explica, bueno, cosas que ya vimos de arranque entre triángulos, si no mira los videos de motor. Este motor tiene inclusive una caja mecánica que es una forma también de regular la velocidad, pero de forma mecánica. ¿Sí? Por ejemplo, ven, esto que vemos acá son características de la caja, ¿sí? Y acá dice que la velocidad es de 207,7 revoluciones por minuto cuando está a 50 Hz. O sea, cuando yo lo pongo a 50, que el motor va a 1430, la caja reductora me varía esa velocidad a 207. El tema siempre es no perder el par motor. O sea, siempre yo lo que necesito lograr es que bajar las vueltas en un motor, y para que no pierda eficiencia, es lograr conservar la fuerza, el par. Sí, bueno, obviamente con una caja reductora, como tienen los autos, no se pierde. O sea, porque yo tengo el motor a máxima velocidad y mecánicamente lo hago a través de engranajes, ¿no? Y acá vemos cómo podemos variar la velocidad, o sea, qué forma variar la velocidad. Recién vimos que podíamos modificar el par motor, pero imaginemos que tenemos un motor que no lo vamos a modificar estructuralmente, ¿no? Porque eso lo hace el que lo diseña o el técnico que arma los motores, ¿no? Pero la posibilidad externa de poder modificar la velocidad, una posibilidad sería modificar la tensión. Típica en la que uno utiliza cuando usa un dimmer para bajar la velocidad de un, digamos, de un ventilador de techo, de ventilador de pared, ¿sí? O inclusive una agujereadora a través de un dimmer. Lo que hace es variar el voltaje. El dimmer lo que hace es variar el voltaje, o mostrarle menor voltaje o a través de un transformador podría bajar también, ¿no? ¿Qué problema hay cuando uno baja la tensión? Bajan las revoluciones, pero pierde el torque, varía el torque y pierde fuerza. Por eso es muy común cuando uno baja un ventilador, le baja las vueltas, que casi se puede frenar con la mano. No tiene la misma fuerza de cuando va a máximas revoluciones. La otra posibilidad, bueno, lo que recién dijimos, la de reductor de velocidad de un motor, pero bueno, es limitado porque, digamos, el fabricante me dice cuántas veces me reduce la velocidad máxima del motor, y yo, para no perder par motor, tengo que ir a la misma cantidad de revoluciones que me dice este fabricante. Si yo quisiera en una producción ir variando la velocidad y que vaya a determinada, no sé, tantas 100 revoluciones, después pasar a 200, después, digo, en una caja reductora sería casi imposible, ¿no? Y a su vez tiene un mantenimiento mecánico. Entonces, lo ideal siempre es
para hoy por hoy es controlar la velocidad de un motor a través de variando la frecuencia, ¿sí? Acá vemos las gráficas de vuelta como en otra, fíjense cómo no se pierde, digamos, fíjense que yo fui modificando la frecuencia y no se pierde torque, el torque es, fíjense, es casi constante, es muy pequeño el torque que varía, pero disminuye o varía su velocidad y mantiene constante el par motor o el torque. Bien. ¿Cómo está en esto? Bueno, es una gráfica de cómo es un variador de velocidad, cómo está construido internamente o de forma genérica. Lo que vamos a ver es una entrada de alimentación, un sistema de rectificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se toma una trifásica, o sea, se toman tres fases, existe en el que vamos a usar nosotros, nos va a permitir inclusive entrar con monofásica, ¿sí? Con 220 volt, por ejemplo. Pues hay un sistema de rectificado, transforma en una especie de continua pulsante, vamos a tener, ahora después vamos a ir viendo mejor, un sistema de bus de corriente continua, un sistema de variación y que me va a generar una nueva trifásica o parecida, digamos, a una trifásica que nos va a permitir, una senoidal media rara, pero que nos va a permitir controlar la velocidad del motor. Entonces el circuito básico que vimos ahí un poquito más detallado, entra la corriente alterna, tenemos el conversor que transforma la alterna en continua, tenemos el DC Link, que es el encargado de filtrar y en algunos casos se sabe tener hasta un capacitor y una bobina donde se hace un mejor filtrado. Luego tenemos un inversor, que ese inversor vuelve a transformar esa continua en alterna y eso es controlado a través de un CPU para alimentar el motor y lograr variar su velocidad o los procesos que nosotros querramos, que después vamos a ir viendo. Entonces, lo primero que vemos acá es el convertidor que transforma la alterna, acá entra la alterna donde dice A, B y C, sería L1, L2, L3, toma las tres fases, es un puente rectificador y lo que obtiene a la salida, esto que se ve naranja acá, es una especie de casi una continua pulsante, ¿sí? Para que esto sea una continua, acá interviene el capacitor C1, que esto lo hace que quede casi una línea recta y tener una continua pura. Por eso es indistinto entrar con trifásica o a veces monofásica porque sigo teniendo una continua. Eso es la idea, es parecido a lo que vendría a ser una fuente switching. Si no saben la fuente switching, hay un video, fíjense que yo les dejé un video ahí que habla de cómo es una fuente de conmutado switching que tiene un sistema muy parecido de transformar la alterna en continua en primera instancia para luego volver a transformar una alterna. Entonces, ¿y cómo se va a lograr eso? Bueno, se vuelve a lograr a través de unos transistores que se llaman IGBT. Esta tecnología es bastante moderna, los primeros reguladores de frecuencia eran con tiristores, ya que no había transistores, digamos, de gran potencia, y se lograba hacer con tiristores. El IGBT es una tecnología nueva donde se fusionaron dos transistores, el transistor bipolar o el TBJ y con puerta aislada o el MOSFET, digamos, donde vamos a ver acá que tenemos un colector, un emisor como un TBJ, pero en vez de tener una base tiene un gate como tiene un MOSFET de control. ¿Qué permite esto? Conmutar a alta velocidad. Permite manejar grandes corrientes y conmutar a alta velocidad. ¿Qué más nos va a aparecer? Bueno, acá nos aparece un diodito, un freewheeling. ¿Qué es lo que hace este diodito? Bueno, lo que hace es justamente amortiguar el campo magnético. Ustedes cuando se desconecta esto, el motor tiene un gran campo magnético que se contrae sobre el transistor y puede llegar a dañarlo. Para evitar de que se dañe, lleva internamente este diodo, evitando que se descargue a través de él. Es el diodo típico que uno pone, por ejemplo, cuando alimenta un relé y le pone un diodito al transistor para que cuando se descargue, como se descarga en inversa, porque normalmente cuando el campo se contrae en polaridad inversa y comienza a conducir y se descarga sobre el diodo y no tiene que dañarse o no se van a ver afectados las junturas del transistor. Por eso lleva este diodito ahí que antiguamente se lo conocía como también diodo amortiguador, como usaban algunos televisores en la salida horizontal. Bueno, y acá vemos un poco la lógica, ¿sí? de cómo interviene, ¿sí? el modo de lógico. ¿Sí? Acá vemos el conversor, la continua, después el filtrado, propiamente el inversor, ¿sí? A través de los transistores, generando una trifásica. Y lo que trabaja estos transistores generando lo que se conoce como modulación de ancho de pulso, o sea, pulsitos. La sucesión de pulsitos uno puede lograr
el motor va a terminar viendo una alterna, ¿sí? O sea, depende del ancho del pulso, yo estoy modificando la frecuencia. ¿Cómo? Bueno, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Acá vemos cómo cuando disminuyo el ancho de pulso, fíjense, la amplitud es la misma, o sea, yo voy a tener la tensión, la misma tensión que nominal de trabajo del motor. Pero, como son pulsitos, como son todos pulsitos, logra el motor, esto de rojo que veo acá es lo que ve el motor, ve una senoidal de esta frecuencia. Si yo logro poner más pulsitos, lo que hago es aumentar la frecuencia. Y al aumentar la frecuencia, aumenta la velocidad. Y por el contrario, si disminuyo el ancho de pulso, lo que hago es disminuir la frecuencia y disminuye la velocidad. Y la importancia de esto es que no estoy perdiendo, o casi no estoy perdiendo, par motor o potencia del motor, ¿sí? Entonces, ¿qué más tiene? Bueno, también van a ver que después lo vamos a ver que los tienen circuitos adicionales, tiene, digamos, permite los reguladores de velocidad por frecuencia, permiten, por ejemplo, poner freno electromagnético, permiten poner, bueno, sensores de temperaturas para el motor, permiten poner resistencias de frenado, ¿sí? Acá que absorban el frenado del motor, ¿sí? Tienen controles analógicos, o sea, uno puede entrar con un potenciómetro, los podemos saber, y regular, por ejemplo, la velocidad del motor, tiene controles a través de entradas digitales, y también tiene salidas analógicas, por ejemplo, para poder, bueno, vamos a ver mejor, ver variaciones. Entonces acá vemos lo que yo le contaba, así que tenemos entradas digitales, que permiten controlar funciones que una las programa y desde un arranque, hace un arranque suave, digamos, hacer una parada, un retroceso, digamos, uno puede adosar, si uno no tiene, obviamente va a poner solamente un regulador de velocidad por frecuencia en un tablero y quiere controlar a un motor simplemente con pulsadores y tener una variedad de cosas o un abanico de posibilidades, bueno, lo puede lograr a través de estas entradas. También lo que tienen son salidas de tipo salida de tipo analógica, ¿sí? En el cual me van a permitir ver, por ejemplo, instrumentos como son amperímetros, voltímetros, o para ver las revoluciones que va, o el consumo, o lo que ustedes deseen del motor. Y las entradas analógicas también permitan, algunos reguladores de frecuencia vienen con un potenciómetro ya que permite, por ejemplo, yo quisiera modificar la velocidad del motor, simplemente modificando el potenciómetro puedo modificar la velocidad. Bueno, pero también le puedo poner uno externo, como es este caso. Acá vemos algún ejemplo de un regulador de velocidad por frecuencia, ¿sí? Donde tenemos, bueno, obviamente las entradas y las salidas, entradas para el motor y las salidas, y bueno, y de la parte de atrás, acá vemos también todos estos colectores que vemos acá, son lo que yo les contaba, para colocar potenciómetros, para colocar instrumentos, amperímetros, voltímetros, entradas de tipo, digamos, digital, como son pulsadores, o podría conectar, por ejemplo, la salida de un PLC, tranquilamente, puedo, si quisiera, indicadores luminosos, ¿sí? Tengo, o sea, tiene salidas a relé que yo puedo utilizar para un indicador luminoso, para indicar que el motor está haciendo un sentido, otro sentido, bueno. Tiene una gran cantidad de variedades de cosas que, inclusive cuando hagamos las prácticas, algunas las vamos a hacer y otras no, porque sería, este es el que vamos a usar nosotros. Vemos que tiene, ven la entrada, acá está la entrada para poder entrarle con 220 o podemos entrarle con trifásica. Y la salida es una trifásica para un motor. Acá adelante vamos a tener, por ejemplo, las entradas lógicas. ¿Cuáles son las entradas lógicas? Acá las vemos, como son pulsadores. Pulsadores que después yo voy a decidir que sea cada uno. También tenemos, digamos, entradas analógicas, como la que está acá, que es este tipo, que es para, por ejemplo, para poner un termistor, para ver la temperatura del motor, para saber o medir una temperatura, una salida analógica para medir, por ejemplo, puedo medir tensiones, corrientes, y salidas a relé para ponerle a un auxiliar, por ejemplo, tiene un conector para una RC485, 455, o también vamos a tener un conector Ethernet que nos va a permitir conectar una red, ¿sí? Tiene la entrada acá en las resistencias de frenado, para cuando, ahora vamos a ver, para cuando uno quiera hacer una unidad de frenado, tiene para meter digamos, un frenado electromagnético, tiene opcional como un frenado electromagnético, o frenado a través de carga. Bueno, digamos que son grandes posibilidades que permite esto electrónicamente, ¿sí? Entonces, algunas formas que existen, bueno, el parado libre es el típico, ¿no? El parado que
es como cuando uno desenergiza un motor que se termina por la fricción, termina frenando, ¿sí? Después uno puede tener, por ejemplo, ajustar, estos son algunos ejemplos, ¿no? Una desaceleración controlada, uno puede reducir la velocidad de manera controlada, decidir, digamos, de qué forma yo quiero que el motor vaya deteniéndose, ¿sí? Puedo hacer lo que se llama una parada en rampa también, que es muy parecida, que también es, digamos, hacer que descienda la velocidad. O tener una rampa digamos, o un frenado, por ejemplo acá, como tenemos un frenado de corriente continua, si yo quiero, podemos saber, yo quiero que el motor se frene instantáneamente, bueno, hago un frenado con inyección de corriente continua. Sí, puede haber un frenado compuesto, digamos, donde hay una desaceleración controlada y un frenado después casi al final continua, o un frenado a través de una resistencia regenerativa, o colocar resistencias de frenado como yo les mostré, ahí que tiene la salida. Y vemos acá el ejemplo, ¿sí?, de frenado con resistencia, este frenado dinámico, que se llama frenado dinámico, donde tenemos una resistencia con un transistor, también un TBJ, que permite hacer la frenada. Estas resistencias a veces son externas, ya que tienen que refrigerarse, y como las estamos acá viendo, un ejemplo de algunas resistencias de frenado. Bueno, esta es un poquito la idea de este video, el primero, que es conceptos básicos de un regulador de velocidad por frecuencia. Gracias por ver el video. Si no, esperar el próximo, que vamos a ver, vamos a hacer algunas prácticas con un regulador de velocidad por frecuencia, y como las programaciones básicas que hay que tener en cuenta. Así que bueno, si te gustó, no deja de darle un like y suscríbete al canal. Nos estamos viendo la semana que viene.